Muy buenas noches. Primero, agradecer al Colegio de Conferencistas de Bolivia, a través de el coronel Carlos Borja Pedrazas, que muy gentilmente nos ha invitado a que hagamos una presentación sobre las propuestas de la reforma de pensiones que se tienen, una que ya está en ejecución, que es la Ley 065, y la propuesta del licenciado Jaime Peña, que juntamente un equipo técnico y bajo el auspicio de la Federación Departamental de Jubilados del Sistema Integral de Pensiones de La Paz, se ha propuesto ante el país y que hoy nos toca eh, presentar ante ustedes. Vamos a seguir un curso que se nos ha planteado y para ello vamos a pedirle por favor al coronel Carlos Borja Pedrazas, quien es el presidente del Colegio de Conferencistas de Bolivia, que dé las palabras respectivas para la inauguración de este interesante y realmente importante evento. Por favor, coronel. Gracias. Muchas gracias, Fernando. Eh, yo creo que las palabras están por demás. A todos nos interesa tener conocimiento sobre los aspectos que vamos a poder ver el día de hoy sobre la propuesta que nos presenta el licenciado eh, Peña. Yo creo que para ganar el tiempo necesario vamos a dar inicio y podemos empezar ya con la conferencia, estimado licenciado Fernando Uceda. Muchísimas gracias entonces a todos los que están participando de esta importante conferencia. Les saludamos con mucho cariño y un especial abrazo por ser este momento muy especial en el que se inicia una lucha de los jubilados de manera general por recuperar una jubilación digna. Eh, la propuesta del Colegio de Conferencistas de Bolivia establece que el expositor va a tener 45 minutos para desarrollar su conferencia y les pedimos por favor a toda la audiencia que deben mantener apagados sus micrófonos durante todo el desarrollo de la conferencia. En tercer lugar, les pedimos no interrumpir durante la conferencia y, por favor, en toda su participación, que no haya mención a política partidaria e ideológica, tanto en la fase de la exposición como en la fase de preguntas y respuestas. Finalizada la conferencia, vamos a iniciar una fase de preguntas por parte de ustedes, distinguidos personas que nos están honrando con su presencia, pero les vamos a pedir, por favor, que se conecten directamente al chat de esta conferencia para pedirles que sus preguntas sean escritas. En caso de tener todavía más tiempo para poder responder las preguntas, vamos a darles también la palabra si es que el caso amerita. Con esta simple presentación, por favor, vamos a dar inicio a la conferencia. Para ello, les vamos a dar a conocer el perfil de nuestro expositor. El licenciado Jaime Peña Cano es boliviano, ha nacido en Oruro, él es una persona que ha trabajado en la seguridad social bastante tiempo. Él ha egresado de la carrera de auditoría de la Universidad Mayor de San Andrés en el año 1977. Es auditor financiero en Provisión Nacional otorgado por la CUB en 1979. Además es contador 1 y ha trabajado como auditor junior primero y senior después del Departamento Matemático Actuarial y Estadística de la Caja Nacional de Seguridad Social entre los años 1978 y 1986. También ha sido coordinador subjefe del Departamento Matemático Actuarial y Estadístico de la Caja Nacional de Seguridad Social en los años 1986-1990. Ha sido jefe del Departamento Matemático Actuarial y Estadística de esa misma caja el año 1990.
Ha sido jefe de la División Matemático-Actuarial de Estadística y Costos de la misma caja entre el 91 y el 93. Ha sido encargado de presupuestos de la Caja de Salud de Cordes en junio del 94 hasta enero del 95. Gerente general de la consultoría matemático-actuarial TX Consultores desde septiembre del 90 a enero de 1995. Gerente general del Fondo Complementario de Seguridad Social de la Aeronáutica Nacional y ramas anexas desde febrero de 1995 a junio de 1997. Gerente de Servicios Generales de la Caja Nacional de Salud en septiembre del 97 hasta agosto del 98. Jefe nacional, jefe del Departamento de Prestaciones de Mumanal del Magisterio desde enero de 2005 hasta marzo de 2010. También ha sido gerente de la Mutualidad del Magisterio desde abril de 2010 hasta enero del 2017. Asistente en varios congresos importantes como disertante, como participante, fundamentalmente en lo que se refiere a los modelos matemáticos actuariales de seguridad social y el análisis de la administración del sistema de servicio social en Bolivia. Los más importantes trabajos que él ha tenido ha sido participante en la elaboración de las tablas de mortalidad, supervivencia e invalidez de la población asegurada en 1975 hasta 1977 de la Caja Nacional del Seguro Social. También ha hecho la determinación de costos de los seguros a corto y largo plazo de la ex Caja Nacional de Seguridad Social y de la Caja Nacional de Salud. Ha hecho la determinación de las primas de financiamiento de los regímenes a corto y largo plazo y las disponibilidades para los gastos y administración, cálculos de las reservas, matemáticas de los seguros de corto y largo plazo. Así como ustedes pueden observar en este breve, porque es muy grande la experiencia que tiene nuestro estimado invitado el día de hoy para poder hacer esta conferencia magistral, es realmente una persona que tiene un gran currículum vitae y sobre todo son más de 30 años que se ha dedicado a la seguridad social y hoy tenemos la alegría y tenemos además la importancia de tener presente aquí para que dé esta nuestra conferencia. Entonces, sin más que decir, tengo el agrado de presentar al licenciado Jaime Peña Cano para que comience esta su disertación. Muy buenas noches, licenciado. Muy buenas noches, miembros del Colegio de Conferencistas de Bolivia. Agradezco fundamentalmente al coronel Carlos Borja Pedrazas y a los directivos del colegio que nos están dando la oportunidad de poder conocer el planteamiento que se tiene para la modificación de la ley, el cambio de la ley 065 y establecer otra ley que efectivamente mejore las pensiones de los trabajadores como también de los activos. La figura está fundamentalmente en este cambio que se tiene por otra ley. Es por esa circunstancia es que me voy a permitir a poder hacer conocer este planteamiento que se tiene y con lo que efectivamente ustedes verán realmente es una necesidad de hacer ese cambio correspondiente. Como les decía, es necesario hacer un cambio a la ley 065. Y nosotros queremos cambiar a través del sistema de reparto. Decimos que sí es posible, porque efectivamente eso es un hecho que ya ha pasado hace muchos años. El sistema de reparto, como ustedes deben saber, fue establecido a través del Código de Seguridad Social hasta 1996. Casi 40 años en los cuales otorgaban las pensiones a todos los trabajadores y en un 100%. Es por esa circunstancia que ahora que es necesario hacer esta modificación, porque ya verán los problemas que se tienen con esta aplicación de lo que significa la ley
065 y que eran, digamos así, seguidora de la ley 1732. Pero para que ustedes tengan un conocimiento, por lo menos así, general, vamos a hacer un análisis de la ley de pensiones número 065. Vamos a verificar los aportes, las pensiones y las inversiones. Primeramente vamos a hablar sobre los aportes. Para que ustedes verifiquen, existen las tasas de cotización en este momento, la ley de pensiones 065. Existe el total, está establecido un aporte del 17.42%, de los cuales el 12.71% es un aporte laboral y el 4.71% es un aporte patronal para los regímenes de pensiones de vejez, muerte, riesgo común, riesgo profesional, pensión solidaria y también la comisión correspondiente. Sin embargo, aquí ya lo, digamos, decimos importante que no existe un aporte estatal. Eso para nosotros es importante, porque ya no se tiene que, digamos así, considerar el aporte estatal, porque no está haciendo el trabajador este aporte estatal. Está haciendo un aporte laboral, que es el propio trabajador, es el que de su dinero está haciendo este aporte del 12.71. Y tiene el aporte patronal de 4.71%, que es ese aporte en realidad indirecto, porque no existe, digamos así, aporte específico del patrón para las pensiones. Indirectamente, ese aporte que se hace del 4.71 se lo lleva a los costos de producción y por lo tanto resulta nomás ser un aporte laboral. Es por esa circunstancia de que decimos ya de que este aporte laboral es pues directamente de los trabajadores. Ahora vamos a ver las diferencias que había entre la ley 1732 con la ley 065. La ley 1732 debemos decir que es similar a la ley 1735 porque mantiene fundamentalmente la capitalización individual. Y cuando se ha promulgado la ley 065, han incrementado con el Fondo Solidario. La ley 065 contempla el mismo financiamiento de la ley 1732, incrementado por el Fondo Solidario. Como ustedes han podido verificar en el cuadro anterior, es el 3.5 lo que han aumentado para establecer un Fondo Solidario. Y también debemos decir de que ambas leyes realizan inversiones con la plata del trabajador para la empresa privada de Bolivia y las AFPs, y ahora será para la gestora. Como ustedes pueden verificar, no existe una diferencia sustancial entre la ley 065 y la ley 1732. También debemos decir de que el número de afiliados que están en este momento aportando a las AFPs son 2.539.641 personas, de las cuales aportan a la AFP Futuro 1.174.909 y para previsión 1.364.732, que son los aportantes también a previsión. Es importante indicar este aspecto porque, lógicamente, se está viendo de que los aportantes a los afiliados a las AFPs son 2.539.000. También estamos consignando, para que ustedes conozcan, el número de pensionistas en este momento que se tienen en ambas AFPs. Podemos decir de que en total son 250.498, que son las personas de pensionistas que tienen en este momento las AFPs. Pero aquí lo fundamental es la pensión de vejez. Son 207.639. Si nosotros hacemos una diferencia entre 2.539.000 contra los 207.000, verificamos que tenemos el planteamiento de 10 a 1.
Entonces, este aspecto realmente nos permite decir de que existe la posibilidad de hacer un cambio. Vamos adelante. En este planteamiento que estamos haciendo, ya estamos entrando en el asunto de las pensiones. Yo quisiera decirles claramente, distinguidos colegiados conferencistas, estamos haciendo nosotros una comparación de lo que está en este momento las pensiones de vejez con lo que significaría el sistema de reparto, para que ustedes tengan un conocimiento claro de cómo está pasando, qué es lo que está pasando en este momento con los pensionistas. Debo decirles también que este es un ejemplo de un solo caso. Tenemos muchísimos casos de estos para que ustedes verifiquen, simplemente que por digamos, la forma como se tiene que presentar por el tiempo, solamente hemos considerado un solo ejemplo. Vamos a hablar de que esa persona que tiene CUA tiene un número, esa persona está establecido el número, y por lo tanto, esa persona, ustedes pueden verificar, se van a verificar que es una persona real, de verdad. Y hemos considerado el salario de base que tenía a tiempo de jubilarse. A tiempo de jubilarse tenía un salario de 4.412.90 bolivianos. Ahora, ¿cuánto le ha tocado la pensión de la AFP? Solamente 6.30 bolivianos. ¿Cuánto le han pagado la compensación de cotizaciones? 1.557.04. En este caso no hay fondo solidario, porque es el tema de pensión de vejez, del sistema de pensión de vejez. Entonces, totaliza 1.563.34. Si hacemos una comparación de esa pensión con relación al salario base, establecemos que solamente está recibiendo el 35.43%. Este aspecto nos hace ver de cómo está en este momento las pensiones de vejez. Estamos viendo de que son 35.46%. Y en realidad el promedio es así. Y si nosotros hacemos la comparación con lo que estamos planteando con el sistema de reparto, vamos a ver, esta es una persona que tiene 69 años, su salario 4.412, la renta básica que lo tocaría con el sistema de reparto serían 3.089.03 y el incremento, porque ya tiene más de 30 años, sería 926.71 bolivianos. En total se le daría 4.015.74. Si nosotros comparamos este valor con el salario correspondiente, vamos a verificar que en el sistema de reparto sí se llega al 91%. ¿Cuál es nuestro planteamiento? Nosotros consideramos que mínimamente tiene que tener el 70% de pensión con 20 años. Y estamos verificando acá que le tocaría el 91%. Como ustedes pueden ver, la diferencia que existe entre el sistema de reparto y el sistema de pensiones de vejez. Ahora vamos a ver el otro aspecto que también están otorgando pensiones en las AFPs. Existe la pensión solidaria de vejez. Ese nuevo caso, vamos a verificar un aspecto específico de una persona que ganaba 9.266.40 bolivianos. La AFP les reconocía como pensión solo 1.309.11. Compensación de cotizaciones 1.774.39. El Fondo Solidario también les reconocía 1.116.50. Sumado 4.200 bolivianos. Entre los 9.266, solamente el 45.33%. Aquí podemos decir un tema fundamental. Hay muchos casos que tienen pensiones mucho más bajas
de lo que estamos haciendo verificar. Porque en este planteamiento, hasta este momento, es 4.200 el máximo que le puede tocar a una persona que se está pensionando. Y ahora, muy bien, hacemos nuevamente una comparación con lo que sería el sistema de reparto que nosotros estamos planteando. Este señor tiene 70 años. Su salario 9.266. La pensión básica le tocaría 6.486 y el incremento 2.780, totalizando los 9.266. O sea, recibiría el 100% del salario. Para que ustedes puedan ver, es un aspecto fundamental. Nuestro planteamiento está haciendo ver de que el sistema de reparto es mejor que el sistema de las AFPs. Es mejor porque permite al trabajador tener una pensión muy importante, una pensión que le va a dar la posibilidad de poder vivir los años correspondientes que va a vivir. Es por esa circunstancia de que es importante ustedes vean estas diferencias. Para estos casos, por la pensión solidaria tenemos muchos casos, solamente hemos planteado un ejemplo. Ahora bien, debemos decir también de que existen ya personas que se están jubilando, pero ya no han estado aportando al sistema de reparto. Directamente han estado aportando desde 1997 a la fecha y se están jubilando. Y para que ustedes verifiquen unos ejemplos, tenemos acá una persona que tenía su salario de base 14.200 bolivianos. Fíjense ustedes, una persona que ha trabajado con un salario de 14.200, solamente el 21%. Vamos a ver una comparación nuevamente con el sistema de reparto. Con el sistema de reparto vamos a verificar de que la renta de la pensión básica sería 9.940 bolivianos. El incremento, 2.942 bolivianos. Y ese aspecto nos permite establecer de que le tocaría el 91% de salario. Es importante decir que esta persona es una mujer, por eso tenía 59 años. Ahí estamos considerando incluso ese aspecto. Como ustedes pueden verificar, existe pues una diferencia muy grande en lo que significa lo que es el sistema de reparto con lo que se está en este momento otorgando las pensiones solidarias de vejez, pensiones de vejez y la pensión de vejez solidaria. Ahora bien, vamos a ir adelante con relación a esto. También hemos dicho de que vamos a verificar lo que significa las inversiones que han hecho las AFPs en todos estos 25 años. Vamos a decir que vamos a considerar fundamentalmente el balance general de 2021. Si ustedes verifican ese balance, es en bolivianos como también en dólares. Vamos a considerar en dólares para que ustedes tengan conocimiento. Disponibilidades, o sea, en efectivo tenían 398 millones de dólares. Ese era digamos así, en efectivo. ¿Cuánto habían invertido? En el 2021, 21.024 millones de dólares. ¿Cuánto era en realidad el patrimonio de la capitalización individual? Son 22.122 millones de dólares. Como ustedes pueden ver, 22.122 millones de dólares es lo que tiene hasta 2021 las AFPs, lo que han aportado todos los trabajadores, porque esto es un aporte de los trabajadores. Ahora vamos a ver, con esos datos, vamos a ver también el estado de resultados de esa gestión. Como ustedes pueden verificar, los recaudos lo que han recibido las AFPs
en la gestión 2021 es 1.713 millones de dólares. Y lo que han pagado las pensiones son 565 millones. Además han hecho otros pagos, por eso totaliza 1.048 millones de dólares. Pero aquí lo importante es lo que ha ganado, la utilidad, el resultado del fondo. Son 864 millones de dólares. Ustedes pueden ver, es una gran utilidad que han tenido pues las AFPs en este tiempo, en una gestión. Esos 864 millones de dólares han pues invertido nuevamente, han hecho funcionar nuevamente pues el dinero, lo han invertido y ahora vamos a ver en qué han invertido ese dinero. Para que ustedes puedan ver en la gestión 2021, esos 22.179 millones han invertido hacia el Estado, también en la parte bancaria, industrial, otra parte bancaria, electricidad, hidrocarburos, minería, construcción, transportes, telecomunicaciones, y solamente en la liquidez, o sea, en dinero, el dinero en efectivo son 339 millones de dólares. O sea, ustedes pueden ver, aquí estamos demostrando numéricamente cuánto han tenido cada sector, cuánto de dinero les han otorgado, ¿no? Por ejemplo, el bancario, 12.254 millones de dólares. Pero importante también para nosotros es para que ustedes conozcan a qué, en el caso, por ejemplo, de los bancos, a qué bancos han prestado. Y vamos a empezar inicialmente con aquí en el estatal, es al Tesoro General de la Nación. Les han proporcionado las AFPs un total de 6.331 millones de dólares. Más lo que también a la Alcaldía de La Paz, que son 7 millones, suman 6.338 millones de dólares. Ustedes pueden verificar y podemos decir qué han hecho con este dinero el Tesoro General de la Nación. Eso también tenemos que verificar, qué es lo que ha pasado con semejante cantidad de dinero. Es una gran cantidad de dinero que ha utilizado el Tesoro General de la Nación y lógicamente ahora solamente se tienen los contratos y convenios que han establecido a tiempo de otorgarse esos dineros. Ahora vamos a ver también los bancos. Si ustedes verifican este cuadro de los bancos, van a verificar de que a todos los bancos les han otorgado dinero para que hagan su trabajo. Como ustedes pueden verificar, son 12.254 millones de dólares. ¿Y a qué bancos les han dado? Vamos a considerar solamente los más importantes. Por ejemplo, el Banco Mercantil, 1.759 millones de dólares. Al Banco Nacional, 1.425 millones de dólares. Al Banco Visa, 1.215 millones de dólares. Al Banco de Crédito, 1.009 millones de dólares. Al Banco Fomento Económico del FIE, 1.009 millones. Al Banco Fácil, 1.233 millones de dólares. Como ustedes pueden ver, son unas grandes cantidades que las AFPs han otorgado a estos bancos, les han hecho su depósito a plazo fijo, pero que también en otras palabras son préstamos. Y ese dinero es donde han tenido los bancos y lógicamente han prestado a otros sectores y por lo tanto con el dinero de los trabajadores han hecho sus préstamos y han ganado con el dinero de los trabajadores. Ahora vamos a seguir viendo para que ustedes tengan un conocimiento general. También han habido los fondos de inversión cerrados, que también son parte de los bancos. Los bancos también hacen esos trabajos. Por ejemplo, para que sea un poco más rápido, tenemos que les han dado a crecer unos 70 millones de dólares. Estamos verificando, por ejemplo, a Global, 111 millones de dólares. Vamos a seguir viendo, por ejemplo,
a la empresa Chávez, 16 millones de dólares. A la empresa Sembrar, 444 millones de dólares. Como ustedes pueden ver, son dineros de los trabajadores los que han sido prestados a los distintos sectores. Aquí vamos a ver también, por ejemplo, aquí a la empresa CAP, 88 millones. Acá 12, 82 millones. A Expansión, 88 millones. O sea que estamos hablando de 2.068 millones que también se han prestado a las empresas vía el tipo FIC, ¿no? Del fondo. También vamos a considerar también aquí la parte industrial. Si ustedes verifican ese aspecto, por ejemplo, a Agroindustrial les han prestado 133 millones de dólares. Igualmente, al Parque Industrial Latinoamericano, 43 millones de dólares. A la empresa Las Lomas, 65 millones de dólares. En total, a la parte industrial, 482 millones de dólares. Y vamos a ir viendo así rápidamente en la parte eléctrica. A ENDE, 174 millones. En total, 242 millones. A Yacimientos, 9 millones. 11, o sea, en total, 11 millones de dólares. Y a la empresa minera Illapa, 10 millones de dólares. Estamos hablando aquí de grandes cantidades, seguramente ustedes están analizando. A la construcción, a las fábricas de cemento, en total 193 millones de dólares. A Ferroviaria Oriental, 22 millones de dólares. A la parte de la telefonía celular de Bolivia, 205 millones. Y lo único que, lo que ha quedado en liquidez son 339 millones. Con eso nomás las AFPs han estado pagando las pensiones. Como ustedes pueden ver, lo demás ya está prestado. De los 22.179 millones de dólares que tenían las AFPs, que los han prestado, un 98% han sido prestados. Solamente ya se tienen papeles, porque esto los han prestado mínimamente con papeles a todas esas empresas, quedando solamente el 2% de los 339 para pagar a las pensiones. Por eso las pensiones las han rebajado, por esos aspectos, porque más han llevado directamente a que estos aspectos sean solamente económicos, financieros, y no así lo que debía corresponder a los que están aportando, que son los trabajadores, y solamente les hacen unas pensiones muy bajas. Pero vamos a seguir adelante. Por ejemplo, en el 2022, el total de dinero que tenían las AFPs son 23.790 millones de dólares. Ese es el total hasta el 2022. Y por lo tanto, ustedes pueden ver, al TGN les han prestado en bonos, en cupones, a los bancos, depósito a plazo fijo, participación en el FIT, también a las empresas a largo plazo, también hay bancos bursátiles, ¿no? Y la liquidez solamente en la gestión 22 de 343 millones de dólares. Verifiquen ustedes cómo ha sido beneficiado unos sectores exclusivamente de empresas privadas, las que se han beneficiado con estos dineros de todos los trabajadores, de esos 2.500.000 trabajadores que han puesto su aporte, pero solamente les están otorgando una pensión muy escasa, muy pequeña. Y ahora sí, vamos a considerar un aspecto también que es importante analizar. Nosotros hemos aportado en bolivianos. En la gestión 2022 se tenía un total de 165.578 millones 632.914. Que si lo dividimos en el tipo de cambio actual, se tiene los 23.790 millones de dólares. Pero si, por ejemplo, en este momento ya existen problemas de devaluación
ya se tiene dificultades con el aspecto del dólar. En este momento, digamos así, en otros aspectos donde están ya vendiendo dólares, está ya a 8.20. Y si ustedes verifican la división, ya tendríamos solamente 20.192 millones de dólares. O sea, ya habríamos perdido 3.700 millones de dólares. Y si rebajaría hasta 10 el dólar, ya tendríamos solamente 16.557 millones de dólares. O sea, rebajaríamos otro 3% y en total ya sería 7%. Eso es un aspecto importante que tenemos que verificar. Y lo que estamos pidiendo nosotros para que nuestro dinero, ese dinero que hemos estado considerando en todo este tiempo, es que justamente necesitamos de que se haga una ley que mantenga todo el dinero que se ha aportado hasta la gestión 2022 en dólares, para que así mantener su capacidad económica, para que así que no tengamos unas rebajas, porque si va a hacer una devaluación, ¿quiénes van a ser los afectados? Los jubilados, como también los activos. Y por esa circunstancia tenemos la necesidad de mantener el dinero de los 23.790 millones de dólares, que esté en dólares. Y por esa circunstancia es que también estamos planteando ese aspecto en lo que se relaciona en la ley correspondiente. También tenemos que considerar acá la administración del portafolio de inversiones. Según el convenio que han hecho las AFPs con el Estado, especifican que las AFPs cobrarán una comisión por la administración del portafolio del 5%. Si la rentabilidad es menor al 10%, las AFPs cobran el 80% de la comisión para la administración del portafolio. Esos son los convenios que han hecho el Estado con las AFPs. Y vamos a ver cómo ha ido las AFPs en este momento. Si ustedes verifican, la línea roja más adelante es la de 10%. Todo lo que está encima de esa ley, de esa línea roja, es solamente lo que han considerado el 10%. Lo de abajo ya es menos del 10% y por lo tanto las AFPs han tenido más ingresos para las AFPs, como ustedes están viendo en este cuadro de rentabilidad de las AFPs. Ahora bien, vamos a considerar qué es lo que es el saldo acumulado de la cuenta personal. Ahí verificamos el aporte, más el rendimiento y más el total, resulta el total de cuenta individual. Para que ustedes vean un caso específico, hemos hecho también un numeral. Por ejemplo, el trabajador habría ahorrado en estos 25 años 104.728 bolivianos y tuvo un rendimiento de 108.352 bolivianos. O sea, totalizando ya es 200.000 lo que tiene hay un pequeño error ahí. Ahora bien, verificamos ese aspecto. Esos 200.000 bolivianos es lo que tiene el trabajador y por lo tanto ese dinero es el dinero que le va a permitir jubilarse con ese dinero. Y además aquí estamos considerando una flecha del rendimiento, lo que está viniendo en rendimiento. Ese aspecto es fundamental. Y aquí vamos a hacer un ejemplo de qué es lo que pasa con los aportes que hacemos los trabajadores a las AFPs cuando estas AFPs lo prestan a los bancos. Estamos haciendo más o menos para que ustedes vean qué es lo que pasa en la realidad. Por ejemplo, el trabajador aporta a la AFP lo presta al banco, depósito a plazo fijo. Si ustedes verifican, analizan, el depósito a plazo fijo generalmente es un 2 o 3% de interés que gana el dinero que se les presta.
Y si nosotros verificamos bien, ese 2 o 3%, eso sí va directamente hacia el trabajador. Pero si el banco presta al 8%, o sea, queda un 6% que se distribuye. Como es menor del 10%, el banco tiene una ganancia del 20% y las AFPs el 80%. O sea, ese dinero de las AFPs ya no lo vemos, porque es un dinero que es un convenio entre el banco y las AFPs. Y es un dinero que ya no se ve. Por eso estamos diciendo con la flechita que se va a otro lado. Lo mismo va a suceder con la gestora. Va a ser de la misma forma cómo van a trabajar. Y la gestora, el dinero lo va a utilizar porque la gestora es una entidad del Estado. Entonces, ese dinero lo va a trabajar también, lo va a ganar también el Estado y nosotros tampoco vamos a ver ese dinero, solamente ese 2%. ¿Y qué es lo que queremos con nuestro planteamiento? Que ese dinero, la gestora básica, vuelva hacia el rendimiento para el trabajador. Ese dinero, esa ganancia adicional que también se establece en los convenios, vaya al rendimiento del trabajador para que el trabajador tenga una pensión digna, para que la pensión sea realmente el 100% de su salario. Ahora sí, vamos a hacerles conocer la propuesta de cambio a la ley 065. Se proponen medidas que resuelvan la problemática generada en el sistema de capitalización individual. Como hemos dicho y como lo reiteramos, la capitalización individual es un sistema en el cual el trabajador tiene que ahorrar todo lo que se pueda, todo lo que puedan. Incluso en la ley 1732, perdón, en esa ley, por ejemplo, indicaba que incluso los beneficios sociales, eso más, incluya en su capitalización individual para poder tener una pensión. Como ustedes pueden ver, es un problema grande de las AFPs al otorgar las pensiones. Por eso, lo que queremos es la abrogación de la ley 065 de 10 de diciembre del 2010 y disposiciones conexas. Eso es lo que estamos pretendiendo con este planteamiento. ¿Qué vamos a proponer? Volver al sistema de reparto, que es la capitalización colectiva. Ya les hemos dicho de que la capitalización colectiva es que todos aportamos, unos más y otros menos, pero sobre una base fundamental, tener ya una pensión definida a un cierto momento, como lo decíamos anteriormente, el 70% por 20 años. Eso ya es una pensión ya definida. ¿Qué más vamos a otorgar? Las prestaciones de invalidez, vejez, muerte y cierres profesionales a largo plazo a todos los estantes y habitantes de Bolivia. También estamos considerando de que se tiene que ampliar también el número de aportantes, porque en Bolivia sabemos muy bien que solamente un 20% tiene posibilidades de trabajo y está aportando a la AFP. En cambio, el 80% no es así. Y lo que estamos diciendo claramente, desechar definitivamente la compensación de cotización, las pensiones de la AFP, capitalización individual y las pensiones solidarias. Eso es lo que estamos proponiendo. Ahora bien, hemos dicho de que no se van a modificar las actuales cotizaciones del aporte laboral del 12.71 y el aporte patronal del 4.71, totalizando 17.42. ¿Y por qué decimos esto? ¿Por qué estamos planteando este aspecto? Porque hemos hecho un estudio matemático actuarial que establece claramente cuánto tiene que ser el ingreso del sistema para poder solventar las pensiones de todo el sistema. Tiene que haber necesariamente un equilibrio financiero entre los ingresos y los gastos. Por eso se hace el estudio matemático actuarial y nosotros tenemos ese estudio para poder refrendar de que es solvente el planteamiento que estamos haciendo. Y también estamos diciendo de que va a haber gestoras complementarias que van a tener también sus estudios actuariales
cuando se organicen para establecer los aportes que puedan tener la gestora complementaria. Eso es lo que también estamos consignando, porque decimos claramente, anteriormente ya había pues los fondos complementarios, para que si ustedes recuerden, los fondos complementarios también eran un beneficio para el trabajador y fueron confiscados cuando se dictó la ley 1732, porque los fondos complementarios no había ni siquiera ni un solo peso aportado por el Estado. Entonces, eran todo aportes de los trabajadores y fueron confiscados, se lo agarraron el gobierno, el Estado, y lógicamente ese aspecto también afectó a las personas que aportaron a cada fondo complementario. Ahora bien, vamos a consignar este sistema de pensiones. La edad, 60 años cumplidos, varones, 55 años cumplidos la mujer. Debo decir, ha habido un incremento acá, porque anteriormente en el sistema de reparto eran 55 años los varones y 50 años las mujeres. Pero ha pasado pues ya muchos años, y esos años necesariamente han hecho de que se incrementen, o sea, las personas ya han empezado a trabajar mucho más, ya tienen mayor edad, porque la esperanza de vida de las mujeres es de 80 años y de los hombres 77 años. O sea que existe, pues, digamos, ese cambio que ha habido en las personas acá en Bolivia. Ahora bien, la densidad mínima son 240 cotizaciones, o sea, 20 años. La base de cálculo, el salario promedio de los últimos 12 meses y 24 a 60 meses si superan los incrementos salariales en 5 años. Esos son aspectos técnicos que se tienen que ver, lógicamente, pero lo fundamental está de que es los últimos 12 meses, que es la base de cálculo. La tasa de sustitución del salario es el 70% por cada 20 años. O sea, si una persona ha trabajado 20 años, ya tiene el 70% de su salario. Los incrementos son el 3% y sobre dos años. También tenemos una prima media para aquellas personas que tienen entre 10 a 19, pagos globales entre aquellas personas que tienen de 5 a 9 años y la devolución de aportes a aquellos que no llegaron a aportar más que 4 años. Y también aquí debemos decir fundamentalmente de que va a haber una reliquidación a las pensiones que se han otorgado entre 1997 a la fecha. Es necesario hacer de que la generación sándwich también tenga una mejor pensión, porque son los que han sido afectados en esa situación, porque son personas que han aportado y les han otorgado una pensión mínima. El planteamiento que estamos haciendo claramente es el siguiente: la creación del Instituto Nacional de Seguridad Social, la creación de la Tesorería General de la Seguridad Social y la creación de las gestoras de pensiones básicas y complementarias. Aquí es importante decir que la Tesorería General es el banco exclusivo de la Seguridad Social, donde se depositarán los aportes e inversiones de las gestiones. Se suprime la administración de las AFPs, delegadas privadas, la gestora y la ley 065. Y aquí tenemos el modelo de gestión. Como ustedes pueden verificar, tenemos un modelo. En ese modelo fundamental está la Tesorería General de la Seguridad Social, donde se van a hacer los aportes correspondientes. Es un banco. Ese banco va a ser el que controle tanto a las gestoras básicas como a las complementarias. Y va a tener, además de eso, un Instituto Nacional de Seguridad Social, que él es el que va a controlar todos los aspectos que se necesitan y que se hacen y que se ejecutan en el otorgamiento de las pensiones. Pero además de eso, vamos a establecer un Congreso de los Trabajadores de Bolivia,
porque todas las personas que han aportado hasta este momento, que son los $23,000, $23,790 que se tienen, eso es un dinero de todos los trabajadores y tienen que ser todos los trabajadores que tengan digamos así, el control de sus aportes, porque esos aportes no tienen que ir a sectores que realmente se pierda ese dinero. Eso es lo que se tiene. Muchísimas gracias por haberme escuchado, distinguidos personas que han estado escuchándonos en esta disertación. Gracias. Bueno, muchas gracias, licenciado Jaime Peña. Nosotros muy complacidos de haber sido testigos de esta presentación muy importante. Y ahora sí queremos ver qué personas han preguntado. Entonces vamos a ir a escuchar entonces lo que nos dice. Buenas Sí, noches. por favor. Yo quisiera una pregunta, por favor, al expositor. Muy claro, muy preciso, muy concreto, ¿no? Felicitaciones al expositor. Tengo una pregunta. ¿En este momento conviene jubilarse o no? Estoy hablando del año 2023. Repito, ¿conviene o no conviene jubilarse en este momento? Nada más, gracias, buenas noches. En realidad, lo que yo le diría es que no conviene jubilarse en este momento, porque usted va a tener que jubilarse y al jubilarse va a recibir una pensión muy escasa. Solo cuando máximo le van a poder otorgar 4.200 bolivianos. Entonces, no es adecuado de que usted, si tiene un salario mucho mayor, pueda, digamos, tener una pensión digna. Bien, también tenemos solicitando la palabra Muchas la gracias. señora Nelly Camacho, por favor. Primero levanta Sí, la Nelly Camacho. sí, buenas noches. Primero quiero felicitar al licenciado por la exposición que me ha parecido muy clara, muy precisa y bien explicativa. Tengo dos preguntas. Quiero saber, usted ha hecho una diferenciación en el sistema de reparto y en el sistema de pensiones. De acuerdo a la comparación que hace usted, que en el sistema de reparto se recibiría mayor jubilación, mayor monto de jubilación, y en el sistema de pensiones es menor que se está recibiendo ahora. En ese sentido, yo pregunto, ¿es para los actuales jubilados? Porque para los antiguos, ¿en qué forma se incrementaría nuestras jubilaciones? Bueno, Supóngase, yo le digo, si en este momento yo saco mi jubilación de 4.000 bolivianos, ¿cómo, de acuerdo al sistema de reparto y a la propuesta que está haciendo usted, cuánto resultaría recibir? ¿O sigo recibiendo 4.000 bolivianos o es para los nuevos ese incremento que de acuerdo a su propuesta? bueno, primeramente debo decirle de que para todos los jubilados que han estado desde 1997 a la fecha, va a haber una reliquidación de las pensiones con relación al sistema de reparto. Eso es lo primero que vamos a considerar. Ahora bien, nosotros verificamos el tema, si usted tiene una pensión mayor a lo que establecería el sistema de reparto, lógicamente no se modifica lo que está percibiendo. Pero si usted tiene una pensión menor al sistema de reparto, lógicamente se le va a otorgar la pensión del sistema de reparto. Ese es digamos así, lo establecido en nuestra disposición legal. Ya. Una segunda pregunta, disculpe, licenciado, una segunda y va a ser bien cortita. Tenemos en el antiguo sistema, como dice, de acuerdo a la ley 1732, que hay el sistema de reparto de las antiguas jubilaciones y de acuerdo a la constitución política del Estado, pagaba el gobierno y esta no podía, como es público, no podía ser privatizada. No, en ese sentido es la parte del fondo de reparto. Ahora, en el caso de las AFPs,
no puede ser público, porque es privado, ¿no es verdad? En ese sentido, yo pregunto si el gobierno es el que pagaba o paga al fondo de pensiones antiguo, me voy a referir para ser más clara, antiguo, porque ahora tiene que ser consolidado al sistema de las AFPs, al sistema actual. Bueno, la figura está en que, de acuerdo a la ley 065, están otorgando, se está traspasando las pensiones de las AFPs a la gestora. Por eso están indicando de que es el Estado el que va a pagar todo, ¿no? Por eso es lo que se está planteando ese aspecto. Nosotros, en cambio, estamos diciendo de que si es que cambiamos la ley, lógicamente va a ser la gestora básica la que va a pagar también todo ese dinero, o sea, además de lo que le están dando las pensiones de AFP, como también la compensación de cotizaciones. Eso es lo que inicialmente va a ser. Ya, para que sea más claro, ¿el Estado va a seguir pagando a los del sistema de reparto? En lo que respecta a la compensación de cotizaciones, sí, en este caso, porque ustedes están en la generación sándwich. Nosotros tenemos que hacer un análisis todo correspondiente y cuando se establece la pensión correspondiente, nosotros vamos a hacer de que les dé la pensión tanto por la compensación de cotizaciones, que es un dinero que ya tienen que devolver, y esa forma de devolver es que les pague el Estado esa parte. Bueno, si bien entiendo, 45 millones que daba en el Estado un saldo, el Estado debería absorber a ese fondo de reparto para que se pague a los jubilados de ese sistema. Los de las FPs no deberíamos aportar nosotros para que pague. El Estado tiene que sacar ese dinero, sacará del tesoro, tiene que él sacar, el Estado tiene que sacar ese dinero. Yo soy del sistema integral de pensiones. Actualmente estoy afiliada a una AFP y yo recibo esa jubilación. Entonces, para mí no es lógico que los de las AFPs tendríamos que disminuir nuestro capital pagando a un fondo de pensiones que debería pagar el Estado. Sí, lógicamente hay que ver el tema ya, digamos así, numeralmente, porque la compensación de cotizaciones es un dinero que está pagando en este momento el Estado. Y lógicamente a todos está pagando los que decimos la generación sándwich. A esas personas sí tiene que seguir pagando porque es un dinero que ha sido confiscado cuando han confiscado los fondos de pensiones básicas como también los complementarios. Por eso en la ley estamos considerando ese aspecto también. Muy bien, yo quisiera pedirle... Muchísimas gracias y disculpe por haber sido extensiva. Creo que no hagamos diálogo, por favor. Tenemos otros gracias. que quieren participar. Le agradecemos mucho a la señora Nelly Camacho. Gracias. También tenemos preguntas que nos han escrito. Dicen, felicitaciones al conferencista. ¿Qué disposición legal se requiere para aplicar este sistema de reparto? ¿Cuáles serían los obstáculos? Bueno, lo que decimos fundamentalmente, la ley se cambia otra ley. Nosotros estamos haciendo justamente gestiones de una nueva ley para hacer el cambio de la ley 065. Y por esa circunstancia estamos en el tema de presentar al Parlamento para que el Parlamento haga el cambio en realidad con el planteamiento que estamos haciendo nosotros, con la ley que les estamos proponiendo, y eso se cambie y con esa nueva ley sí se va a poder aplicar el sistema de reparto. Otra pregunta que nos ha llegado también mediante el chat es, si esta propuesta regiría de aquí en adelante para los nuevos aportantes, ¿qué mecanismos de nivelación se podrían implementar para hacer justicia y cuáles serían estos? Bueno, para los nuevos jubilados se va a consignar la nueva disposición del sistema de reparto. Por ejemplo, se tiene un tiempo, si usted ha trabajado anteriormente a 1996,
cuando estaba todavía el sistema de reparto, ese tiempo también se lo va a consignar y se le va a incrementar con los aportes que ha hecho a las AFPs, se va a totalizar y sobre esa base se les va a otorgar la pensión correspondiente. Bueno, muchas gracias, licenciado, a todos los participantes. Antes de terminar, por supuesto que va a estar nuestro presidente de Colegio de Conferencistas haciendo su intervención final. Y yo quiero decir que este es uno de los aspectos muy importantes, no solamente para la economía de las familias de los jubilados, sino también para la economía del país, ya que estamos hablando de montos muy elevados. Imagínense solamente pensar en 24.000 millones de dólares que se tiene de recursos producto de lo que se ha depositado en las AFPs y que ahora están en manos de la gestora. Entonces, para terminar, por favor, le pedimos a nuestro presidente del Colegio de Conferencistas, el coronel Carlos Borja, que nos haga una intervención final. Muchas gracias a todos ustedes, por favor. Entonces, por favor, Carlos. Muchas gracias, licenciado Uceda. Sumamente interesante la propuesta de este cambio a la ley 065 que nos hace nuestro conferencista, y me voy a permitir hacer un breve resumen de lo que hemos escuchado, sobre todo para aquellos que no han podido asistir desde un principio. Lo que se intenta es hacer un análisis y una comparación inicial entre la ley 065 y la 1732. El sistema de reparto antiguo que teníamos anteriormente ha estado funcionando hasta la década del 80, y según lo que nos menciona nuestro conferencista, es que la única diferencia entre estas dos leyes es que se ha aumentado el tema del fondo solidario. Y lógicamente que ahora la diferencia va a ser que va a cambiar de AFPs a gestora. Cuando nos comenta sobre los números de afiliados que se cuentan a la fecha del año pasado, a fines de año me imagino, que eran 2.539.000, tenemos para la pensión de vejez total de 207.000 casos, lo que viene a ser a tener una relación de 10-1, por lo que él dice que sí se puede llevar adelante la propuesta que él nos presenta a continuación. La pensión de vejez está recibiendo solamente el 35% del porcentaje, y con el sistema de reparto podría subir hasta un 91%. Haciendo algunos análisis, inclusive cuando nos habla de la pensión solidaria de vejez, en un ejemplo, nos menciona de que de un 45% con el sistema de reparto inclusive al 100% podrían llegar, y en otros casos, dependiendo también todo esto de la edad, de jubilación y todo lo demás, de un 21.04%, perdón, a un 91%. Nos ha presentado varios cuadros en los que nos muestra el balance general de esta capitalización individual y cómo nuestros aportes han sido invertidos o prestados por las AFPs a diferentes instituciones, incluyendo al Estado, ¿no? Uno de los mayores receptores, lógicamente, son los bancos, pero también el Estado ha recibido aproximadamente la mitad, ¿no? De los 12.000 millones han recibido los bancos, del total de 22.000 millones o 23.000 millones, y el Estado ha recibido, el Tesoro General de la Nación, 6.000 millones. Y él nos incita a preguntarnos qué se está haciendo con este dinero de las AFPs que han sido invertidos o prestados al Estado, ¿no? Porque según lo que él nos comenta no se tiene un conocimiento exacto. Dentro de los cuadros inclusive nos menciona de que el Banco Fácil, que ha entrado en quiebra, habría recibido más de 1.000 millones de dólares en préstamos. Y efectivamente, con todas las tablas que él nos muestra, nos hace dar cuenta de que me voy a ir directamente
al final casi de toda su presentación de estadística, en la que él nos explica de que la liquidez de las AFPs es de apenas 339 millones de los 23.000 millones, lo cual no es pues ni el 10%, ¿no es cierto?, de todo lo que se ha ahorrado, lo que los aportantes han ahorrado hasta la fecha, hasta el año pasado por lo menos. Y las pensiones, lógicamente, con estos 339 millones con las que cuentan las AFPs como liquidez, es el dinero que se está usando para pagar a las pensiones, ¿no? Y por eso que son muy bajas. Hasta el año 2022, entonces, reiterando, nos dice que habían 23.000 millones, pero más del 90% han sido prestados. También nos explica que una devaluación monetaria sería lapidaria para la existencia de estos 23.000 millones que ya están ahorrados y están en otras instituciones, porque si se devaluara el peso boliviano con respecto al dólar, podríamos sufrir una pérdida de casi inclusive la mitad de todo lo que está ahorrado. Luego nos explica de que lamentablemente de todo el dinero que han aportado los trabajadores, las gestoras reciben, van a recibir, las AFPs reciben o han recibido estos dineros, los prestan a los bancos y un rendimiento del 2% va para el trabajador y un 6% se distribuyen de un total del 8% aproximadamente. Pero que de ese 6%, un 80% va a la gestora y un 20% queda en los bancos, en el caso de la gestora en este caso, ¿no? Pero que no retornan hacia los trabajadores, a las cuentas individuales. Entonces, lo que se pretende es justamente que ese dinero, ese 80% retorne a los trabajadores. Por todo esto, él propone entonces abrogar esta ley 065 y volver al sistema de reparto de una capitalización colectiva. Nos habla de que hay que otorgar prestaciones de invalidez, vejez y muerte, etcétera, y que hay que desechar definitivamente la compensación de cotizaciones y las pensiones de AFPs. No se tendrían que modificar las tasas actuales, todas las tasas actuales, y que los aportes de cada gestora complementaria estarían determinados en estudios matemáticos que él ya los debe tener realizados, y sería interesante también poder en alguna oportunidad, ya con expertos, poder hacer un análisis de esa actividad económica que él ya tiene, de ese análisis, perdón, económico que él ya tiene realizado. El sistema de reparto de vejez nos ha hablado sobre la edad de los 60 años, porque bueno, han pasado ya varios años y estamos en una época nueva en la que el varón se jubila con 60 años, tendría que jubilarse con 60, y las mujeres con 55. Nos habló de la densidad y otros elementos más. Y finalmente nos dice que para poder llevar adelante todo esto es necesario la creación de un Instituto Nacional de Seguridad Social que esté por encima de una Tesorería General de Seguridad Social, que viene a ser un banco en el que se va es el banco en el que se van a, digamos, unir todas los aportes de todas las personas, y que se crearían también gestoras de pensiones básicas y complementarias que estarían supervisadas por la Tesorería General, y todo este andamiaje estaría supervisado o estaría bajo la tutela de un Congreso de los Trabajadores de Bolivia, que vendría a ser posiblemente el organismo más importante y mayor de toda esta organización. Nuevamente le quedamos agradecidos a nuestro distinguido conferencista, que nos ha dado una nueva oportunidad de pensar en que tal vez el futuro pueda ser un poco más promisorio, porque actualmente las rentas no son las adecuadas, las necesarias para poder llevar una vida digna.
Esta preocupación yo creo que tiene que ser difundida y ruego a todos los presentes, a todas las personas que han podido hacerse presente el día de hoy, que nos sirvan de elementos de diseminación en sus diferentes medios y grupos para que se pueda conocer esta propuesta y que tal vez socializándola se pueda llegar a una situación un poco más favorable y conveniente para todos nosotros. Agradecido a nuestro conferencista, a Fernando y a todos los miembros del directorio del Colegio de Conferencistas que han hecho posible esta conferencia, muy especial a Juan Luis, que siempre está pendiente y trabajando con la parte técnica, y también a todas las personas que nos siguen en forma semanal o cada 2 semanas durante estas conferencias. Anuncio de que próximamente vamos a tener, con todos los temas económicos que se han presentado últimamente, una mesa redonda en la que hagamos algunas preguntas que sean de mucha utilidad para que todos puedan analizar y presentar sus análisis en la mesa y podamos sacar algunas conclusiones de algunas cosas que nos están fallando dentro de la estructura, dentro de la idiosincrasia tal vez del ser humano, del boliviano, y tal vez ver algunas alternativas de solución. Por lo tanto, nuevamente los invito a todos a estar presentes y también a nuestros anteriores conferencistas y al actual para también estar tal vez presente en la próxima oportunidad dentro de esa mesa redonda. Muchísimas gracias a todos, mil felicidades a nuestro conferencista nuevamente y bueno, no me queda otra que agradecerles nuevamente por todo el cariño que le tienen no solamente al país, sino también a todos los jubilados. Un fuerte abrazo y hasta una próxima oportunidad. Gracias. Gracias.